Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla del Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo y también a cada uno de los hermanos y amigos que se incorporan por primera vez el día de hoy. Hoy vamos a seguir reflexionando acerca de las circunstancias que están aquejando no solo nuestra nación, sino la humanidad entera. Nosotros como creyentes y como iglesia no podemos vivir de espaldas a la realidad. Y hoy somos conscientes de que no solamente se vive una crisis sanitaria a nivel mundial, sino también se vive una crisis económica, pero también una crisis política. Hemos podido ver cómo a lo largo de estos años, no solo en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, personajes sumamente reconocidos, con una trayectoria intachable, a quienes el pueblo les depositó la confianza de tomar las riendas, llámese a nivel de presidencia o de un alto cargo político, como lamentablemente cada uno de estos líderes prominentes terminaron viéndose envueltos en casos terribles de corrupción, lo cual está generando toda una situación de sinsabor y de escepticismo en la población. Hoy vamos a reflexionar acerca de qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debe ser un líder político. Acompáñanos. Como habíamos estado compartiendo, estamos viviendo una crisis terrible, no solamente en el ámbito sanitario, económico, sino también en el ámbito del liderazgo y especialmente en el liderazgo político. No solamente en nuestro país, donde lamentablemente muchos líderes connotados, con una trayectoria intachable y con un reconocimiento general, han terminado viéndose envueltos en casos terribles de corrupción. No solamente en nuestro país, sino también en las diferentes partes del mundo. Esto nos lleva a reflexionar a que qué cosa está pasando. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de política, normalmente escuchamos aquella expresión que dice, no te metas porque la política es sucia. Pero vamos a analizar en esta mañana cuál es el origen de la política. La política viene a ser el arte de gobernar. Si hablamos que la política es el arte de gobernar, ¿de dónde emana entonces el mayor gobierno de toda la creación? ¿Quién es el gobernante más grande de toda la creación? Dios. Y si Dios es el gobernante de toda la creación, la política nace de Dios. El arte de gobernar nace de Dios. Entonces, ¿por qué algunas personas o muchas personas dicen que la política es sucia? No porque la política haya sido concebida como sucia, sino cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le delega en el hombre la capacidad de administrar la creación. Pero lamentablemente el hombre le da la espalda a Dios y empieza a llevar las riendas de gobierno conforme a su voluntad, no buscando los propósitos de Dios que son el bienestar de la humanidad, sino buscando sus intereses propios. Y es así donde vemos que empiezan a gestarse toda una serie de circunstancias negativas y se empiezan a levantar toda una serie de instituciones sólidas en un principio que hablan de un gobierno que realmente va a dar los frutos esperados. Pero lamentablemente con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta cómo estos castillos que se iban levantando durante generación de generación no eran sino castillos de arena. Lo más lamentable es que en estos últimos tiempos la institución política, la institución basada en el liderazgo político ha venido tan a menos de que todas las nuevas generaciones con capacidad para votar, llámese con los que le llaman los millennials, todos estos jóvenes que se están introduciendo en el ámbito del voto popular se encuentran sumamente decepcionados con la clase política. No es ajeno ver las manifestaciones que se dan alrededor del mundo respecto de ello, y lo más peligroso es de que cada vez este grupo, que es cada vez mayor, de jóvenes que están decepcionados de la clase política, están buscando alternativas mucho más extremistas. Y esto es lo peligroso. Cuando se empiezan a caer todos estos líderes políticos, los nuevos grupos electorales ya no van a buscar en los partidos tradicionales a las personas que los representen y van a ser empujados a una suerte de anarquía, lo cual es sumamente peligroso porque puede generar espacios o caldos de cultivo para aquellos grupos extremistas de izquierda o de derecha que lo único que buscan es la destrucción de la sociedad. Es terrible la situación que se está viviendo, pero también es importante reconocer de que se ha sobredimensionado la capacidad del líder político. Lamentablemente, a lo largo de todos los años que uno puede ver cómo los diferentes
postulantes a cargos políticos siempre tienen la característica de ofrecer lo que no pueden y de presentarse como aquellas personas que van a solucionar los problemas de toda la población cuando ellos mismos saben que no lo pueden hacer. El problema no solamente radica en ellos, sino en la falta de información de parte de la población o del electorado, que tiene que entender que estas personas no tienen esa capacidad de no poner y cifrar sus esperanzas de que se puedan resolver todos los problemas, llámese de la alimentación, de la vivienda, de la salud, de la educación, del trabajo, y que estos hombres son iluminados, que van a llegar y con una varita mágica van a resolver este problema. Lo real es que esto no va a suceder, porque son hombres falibles, son hombres imperfectos y lo peor de todo, son hombres que muchas veces no tienen el temor de Dios. Hoy vamos a hablar porque es importante que nosotros sepamos que como iglesia, si bien nosotros no podemos hacer una labor política, sí tenemos que estar enterados porque somos ciudadanos peruanos y como ciudadanos tenemos que estar enterados de cuáles son los criterios por lo menos básicos que debemos de tener para poder escoger a una persona, para que no se repita la historia que se viene repitiendo y que al final todo el mundo dice, ustedes son los culpables porque votaron mal, de dejarnos llevar por el mercadeo político y empezar a tener una conciencia más profunda acerca de cuáles son los requisitos por lo menos indispensables para poder considerar a una persona si puede o no representarnos, llámese en el Congreso o llámese en el Poder Ejecutivo. En primer lugar, y todo esto a la luz de la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? En primer lugar, el gobernante que una persona debe de buscar que lo represente tiene que ser una persona que debe tener temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios no hablamos de miedo, hablamos de una persona que tenga un temor reverente a Dios, de una persona que sepa de que está puesto en ese lugar no porque es autosuficiente, no porque es un tipo súper carismático, sino que sepa que hay alguien que está por encima de él y que lo ha puesto y así como lo ha puesto, lo puede sacar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esta palabra es tan clara, tan maravillosa, que refleja lo que hoy está ocurriendo en los diferentes lugares del mundo. ¿Cómo tú puedes ver en una nación donde el pueblo está gimiendo, el pueblo está sufriendo, los ancianos que deben de tener su jubilación tienen que hacer sendas colas para cobrar una cantidad que no les alcanza para un día de alimentación, que no hay lugares en los hospitales para que se puedan atender a la gente, que los niños están malnutridos, que existen lugares en donde no llega el Estado? Entonces eso no nos habla de un pueblo que se está gozando. Y no solamente en el Perú, estoy hablando en diferentes partes. Nos habla de un pueblo que está gimiendo. ¿Pero por qué gime el pueblo? Dice la palabra clarísima, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿Quién viene a ser el justo? El justo no es aquella persona que es perfecta, es aquella persona que es temerosa de Dios, es aquella persona que reconoce que existe un Dios por encima de él y que tiene que rendirles cuenta tarde o temprano de las cosas que haga, que por mucho que se esconda, por mucho que haga cosas en lo oculto, estas cosas van a salir a la luz como lo podemos ver en la actualidad. Y una persona que actúa con el temor de Dios es una persona que va a gobernar guiado por Dios y Dios le va a dar sabiduría en todos los aspectos para que él pueda escoger un buen equipo y trabajar y de esa manera buscar el propósito principal de la política, que es el bienestar de la población. Por eso cuando el justo gobierna, dice, el pueblo se alegra. Porque hay una persona que está poniendo al servicio del país como debe ser todo su conocimiento, toda su sabiduría y toda su capacidad y está reuniéndose con un grupo de gente similar para que puedan obtener ese logro. Pero cuando el impío, ¿qué significa el impío? El impío es aquella persona que no tiene a Dios en su vida, por lo tanto, no tiene a quien rendirle cuentas, por lo tanto es autosuficiente. Cuando el impío gobierna, dice, el pueblo gime. Yo te digo, ¿qué es lo que ocurre con un pueblo? Mira tú los pueblos, aquellos que están gimiendo, están gobernados por impíos. Y si vas a encontrar gobiernos en donde tú puedes ver gente que está feliz, es porque gente justa, gente que está buscando primero la justicia de Dios y gente que está teniendo temor de Dios y gente que está reconociendo que hay alguien por encima de ellos. En segundo lugar, vemos nosotros, siguiendo un poco la línea, que un gobernante dado al mal es una persona que va a traer resultados terribles para la población. Proverbios capítulo 28, versículo 15, dice así: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Qué tan cierta es esta palabra? Dice, la voy a repetir, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío ante un pueblo pobre.
¿Cuánto estamos viendo nosotros de personas que entran a diferentes cargos políticos, no solo en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, donde a veces las arcas no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas, pero sí ellos tienen la oportunidad de, como oso hambriento o león rugiente, levantarse y llevarse todo lo poco que hay? Dice, como león rugiente y como oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo hambriento o sobre el pueblo pobre. ¿Cuántos lugares que reina la pobreza en nuestro país, en diferentes partes del mundo, en donde vienen cambiando de autoridades de diferente color, matiz, tonalidad, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, no interesa, pero todos los que pasan terminan llenándose los bolsillos y no terminan haciendo ni una obra de bienestar para esa población? ¿Por qué? Porque son impíos. ¿Quién es una persona impía? Una persona impía es una persona contraria a la persona piadosa. Una persona piadosa es una persona que tiene temor de Dios, una persona que valora a Dios y valora las cosas de Dios. Una persona impía es una persona contraria a Dios, una persona que no considera a Dios en ninguno de sus caminos. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Y se siente, por lo tanto, él se siente Dios, el dueño de la verdad, y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Y cuando este tipo de personajes entran a la política, agárrate, porque dice que van a entrar como leones rugientes y como osos hambrientos, y que aún el pueblo sea pobre, van a levantar todo lo que puedan, porque no tienen el menor deseo de ayudar a los demás, solo entran para enriquecerse. Por eso es importante ver lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de algunos criterios que tenemos que considerar como creyentes, como ciudadanos, antes de emitir un voto, antes de elegir a nadie. Otro aspecto que debemos de considerar para poder nosotros decidir por quién votar o a quién entregarle la responsabilidad de administrar la nación en términos legales, llámese en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, es que este líder político tiene que ser una persona veraz. Tiene que ser una persona en cuya boca jamás reine la mentira. Tiene que ser una persona donde la verdad sea lo que salga siempre de sus labios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de aquel gobernante que es mentiroso? La verdad es fundamental. Proverbios capítulo 29, versículo 12 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Qué tremenda es la palabra. Cuando ven las personas que están bajo la autoridad de un gobernante que es mentiroso, se vuelven impíos. ¿Qué significa eso? Pierden el deseo de hacer las cosas bien. Y comienzan a decir, pero si este está mintiendo es porque está haciendo algo malo, absolutamente está robando. Y si él roba, yo también puedo robar. Entonces, la persona que vive mintiendo es porque algo está escondiendo, porque algo malo está escondiendo. Y las personas que están debajo de él, incluso aquellas que de repente se han visto motivadas a hacer las cosas bien, dicen, no, pero si mi jefe roba, ¿por qué no voy a robar? Y hemos visto cuántos casos en instituciones públicas, en donde vemos de que la gente que se encuentra en los puestos intermedios o en los puestos más elementales y piden una coima, piden como parte de este sistema de corrupción, pero cuando se va hurgando y se va buscando el hilo de la madeja, se llega al final de que el gran jefe es el que está a la cabeza de toda institución, es el primero que está robando y miente hablando de corrupción, hablando de veracidad, hablando de valores, pero entonces la gente ve como ese líder, como ese jefe, como esa cabeza que habla tan bien de los valores, es el primero que es el corrupto. Entonces dice, si él está robando, ¿por qué yo no voy a robar? Por eso dice la palabra de Dios, cuando un gobernante tiene la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y por otro lado, algo que también debemos de considerar es que toda persona que postula un cargo público, llámese congresal, llámese el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, tiene que ser una persona con mentalidad de estadista. Es muy triste ver personas que a veces tienen mucho dinero, pero no tienen mentalidad estadista. Pero hay gente que puede tener mucha formación profesional y académica, pero no tiene mentalidad estadística. La mentalidad estadística es una visión especial que adquiere una persona que ha sido dotada para una función de gobierno. Una persona que tiene una visión bastante amplia e integral de lo que viene a ser la cosa pública y el pueblo y las necesidades que tiene el pueblo. En términos de como dije hace un momento, alimentación, educación, pero todo de una manera integrada. Dice la palabra de Dios que cuando una persona no tiene mentalidad estadística es terrible. Y vamos a leer lo que dice. Esto lo encontramos en Proverbios 30, versículos 21 y 22. Dice así, por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta
ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina. Y no se refiere a una persona de condición pobre que pueda ser presidente. No está hablando de eso la Biblia, al contrario. Qué alegría que ver una persona que viene desde abajo y que viene a ser presidente. Es realmente no solamente una alegría, sino también es un ejemplo para muchos de que cualquiera puede llegar al cargo de presidente. No se refiere a la Biblia a eso, sino se refiere a la mentalidad. Una persona con mentalidad de esclavo, una persona con mentalidad de siervo, dice que es algo terrible, alborota la tierra. ¿Por qué? Porque es una persona que no entra con una mentalidad estadista, sino solamente con una mentalidad limitada a sus propios intereses. Cuando una persona entra a la función pública, no con una mentalidad estadista, entonces lo que hace es solamente mirar cada uno de las diferentes áreas que están bajo su responsabilidad como si fueran su propiedad. Y una de las manifestaciones típicas en este tipo de personas es que empiezan al creer que ellos se merecen lo que tienen, al creer de que eso les pertenece, que ese cargo, que ese ministerio, que esa presidencia les pertenece, comienzan por esa mentalidad de esclavo, comienzan a manifestarla a través del autoritarismo, de una actitud dictatorial, del maltrato a sus subordinados. Una vez hemos podido ver nosotros gente con mentalidad estadista, gente realmente cómo tiene una visión muy amplia e integral de lo que es la necesidad de la población, pero también su manera de tratar a la gente es muy, pero muy adecuada. Hemos podido ver también gente que tiene esta mentalidad de esclavo y que asume una responsabilidad pública, cree que todo se lo merece y cree que es su propiedad o su chacra, como dicen algunos, y empieza a maltratar y a tratar mal a las personas. Por eso dice, la tierra se alborota. Algo terrible es cuando una persona con mentalidad de esclavo, ¿no? Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga mucha formación profesional, la mentalidad, la cosmovisión política que tiene esta persona es fundamental. Y por último, el testimonio personal. Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Más importante que el dinero que pueda tener este candidato, más importante que los reconocimientos profesionales y académicos que pueda tener este candidato, es el testimonio. ¿De qué nos sirve un erudito en conocimiento científico? ¿De qué nos sirve una persona con mucha capacidad para generar dinero si es una persona que tiene un pésimo testimonio empezando por el núcleo familiar, llámese su hogar? ¿Cómo está su hogar? ¿Cuántas veces ha tenido compromisos? ¿Se ha casado cuántas veces? ¿Por qué se divorció? ¿Por maltrato? ¿Por violencia familiar? ¿Y ha reconocido a sus hijos? Como lamentablemente hemos visto a lo largo de los años políticos que hablan mucho del amor, de la familia, de la necesidad de los pobres, y no tienen ellos que aparentan tener cuidado porque quieren tener cuidado por la población, no tienen cuidado de sus propios hijos y los tienen abandonados. Escuché una vez un congresista que se expresaba y decía que el político solamente tiene que rendir cuentas por su testimonio en la función pública, pero su vida privada no tiene que rendirle cuentas para nada. Yo estoy completamente en desacuerdo. Porque la vida privada del personaje que quiere aspirar a un cargo público refleja realmente lo que va a ser su trabajo. Si es una persona carente de valores, si es una persona pervertida, si es una persona violenta, si es una persona que ha maltratado a su esposa, es una persona irresponsable con sus hijos, ¿cómo podemos creer una persona que no atiende la necesidad de sus hijos? ¿Cómo creemos nosotros que va a poder atender las necesidades del pueblo? Una persona que es violenta con el ser que se ha unido en matrimonio, ¿cómo crees tú que no va a ser violento en su manera de actuar en cuanto a su función pública? Por eso el testimonio es importante. ¿Cuál es ese pasado que muchos políticos muchas veces buscan enterrar? Por eso que en la función política hay tanto improvisado que cree que solo el dinero les puede permitir ingresar a un cargo público. No, tiene que desarrollarse una labor pedagógica. Como iglesia tenemos nosotros la responsabilidad en primer lugar de estar orando por las autoridades, dice la palabra, orar por ellos. Pero también no podemos estar de espaldas a los acontecimientos que se dan. Nosotros como cristianos tenemos que considerar qué dice la Biblia. Y hoy hemos tratado algunos aspectos, y hay muchos más, de cuáles son los requisitos que debe tener un gobernante. Y cuando habla de gobernante, habla de un presidente, habla de un congresista, habla de un ministro, de una persona que quiere asumir una responsabilidad en el área pública. Entonces nosotros tenemos elementos de juicio. Pero el gran problema, como dije al principio, quizás no radica tanto en estas personas porque son hombres y son falibles, sino radica más que nada en el hecho de que la misma población sobredimensiona la capacidad que tienen estos personajes.
Muchas veces hemos escuchado de personas que creen que un determinado candidato va a solucionar los problemas de su vida, llámese trabajo, vivienda, alimentación, negocio, o sea, como que va a llegar con la varita mágica y va a solucionar los problemas de cada uno. No es así. Ese es uno de los grandes defectos que hay en el hecho de creer y asignarle una característica de carácter mesiánico a un candidato político. Ellos mismos saben que no pueden cumplir todo lo que ofrecen, pero como están en campaña, ofrecen lo que pueden cumplir y ofrecen más lo que no pueden cumplir. No les interesa solo llegar. Y es por eso que cuánta queja de cuántas personas dicen, uy, salió elegido, nunca más regresó, porque sabía que no podían cumplir. Pero nosotros como ciudadanos, como creyentes, tenemos que saber que nuestra confianza no puede estar depositada en ellos. Ellos no van a realizar tus sueños. Yo te quiero hablar hoy, antes de terminar esta reflexión, de que hay una persona que no quiere ser candidato a la presidencia, pero sí quiere ser rey de tu corazón. ¿Y sabes quién es? Su nombre es Jesús. Él sí tiene la capacidad, la voluntad y el poder para solucionar todos los problemas tuyos, de tu familia y de esta nación. Ahora no estoy diciendo elegir a Jesús como presidente. Él no quiere ser presidente, es más, cuando él estuvo caminando en la tierra, lo que hicieron elegir rey, pero él no quiso. Porque no quiere, el reino del Señor no es el reino de este mundo. Él quiere reinar los corazones de cada uno de nosotros. Hoy, si quizás tú que escuchas este mensaje te has identificado con la frustración que muchos peruanos están sintiendo por la clase política y no sabes qué hacer, no te sientas mal. El hombre siempre va a fallar, porque el hombre está limitado a su naturaleza. Pero hay alguien que jamás te va a fallar y en él sí puedes confiar. Y las promesas que él te da, a diferencia de los políticos tradicionales, él sí las cumple. Su nombre es Jesús, porque Jesús nació hace más de 2000 años a través de la Virgen María y se hizo hombre. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino a pagar el precio que todos los hombres tenemos ante la justicia divina, causa por la cual hemos sido infelices. ¿Cuál es ese precio? El pecado. Todos los hombres hemos pecado. Y dice la palabra que por haber pecado, todos tenemos que morir no solo física, sino espiritualmente en el infierno. Ninguna religión te salva, ninguna obra buena tampoco. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, nació, creció y murió, no habiendo pecado, para llevar tus pecados y mis pecados en la cruz. Para que un día como hoy, tú sepas de que hay un rey que quiere gobernar tu corazón y tu vida. Pero ¿sabes qué? No para aprovecharse de ti, sino más bien para bendecirte. Y Él quiere entrar a tu vida el día de hoy. Yo te quiero invitar a que recibas a Jesús, el verdadero rey de tu corazón. ¿Cómo? A través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Te invito a hacerla en voz alta y con todo tu corazón puesto en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Yo por eso te pido perdón y te abro mi corazón. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis problemas, te entrego mis sueños. Quiero a partir de hoy caminar de tu mano porque sé que solo así viviré seguro, podré conocer la felicidad verdadera y todos mis sueños serán realidad en ti. Gracias, Señor Jesús. Sé rey en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero invitarte a que si deseas tú, hagamos una oración especial por ti, por una necesidad especial o quieres hacer alguna consulta acerca de la decisión que has tomado. En la pantalla está apareciendo una serie de direcciones con las cuales te puedes comunicar con nosotros. Antes de terminar este tiempo, vamos a hacer una oración por nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por la paz del Perú. Queremos pedirte, Padre, para que en medio de esta crisis que se va generando, donde muchas veces hay manos negras que están aprovechando también la decepción de la población respecto de la clase política, hay grupos también y colectivos que tratan de aprovechar agua para su molino. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que como iglesia nosotros sigamos orando, intercediendo, pero también testificando con nuestras propias vidas de que hay un Dios poderoso que está por encima de cualquier coyuntura política, que hay un Dios todopoderoso que va más allá de la religión, que está interesado en todos los aspectos de la vida de una persona porque nos amas. Señor, te pido por la paz del Perú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirme, vamos a pasar un tiempo maravilloso alabando y adorando a nuestro Señor. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.
slow.